están por primera vez, este es un seminario anual de escuela, que lo dicta la Escuela Freudiana Montevideo, en la Biblioteca Nacional. Les propongo que hagamos de cuenta que estamos en la Biblioteca Nacional y en homenaje al maestro Julio Castro en su sala, que es donde venimos trabajando hace unos cuantos años. En este encuentro seguimos con el eje que venimos trabajando desde el año pasado, que se titula Sexualidades en la obra de Lacan, y en esta oportunidad vamos a escuchar a Tatiana Dietinghoff, no sé si lo digo bien, Tati, perdón. Y bueno, tiene la palabra Tatiana, te escuchamos, Tatiana. Gracias, Daniela. Bueno, estoy muy contenta de estar con ustedes compartiendo de otra manera bien distinta este seminario anual de escuela con estos cuidados del coronavirus y la biblioteca cerrada. Y bueno, estoy aprendiendo, espero hoy estar un poco más ducha, porque en el primer conservatorio manejaba tan mal las cosas que cuando Enrique Ratín iba a hablar, yo no podía oír y no me daba cuenta que me estaban filmando. Y ahí aparezco en primer plano en la filmación, yo creo que no se veía Enrique y aparecía yo preguntando cómo hacer para oír. Bueno, espero hoy ya con un poquito más de cancha, bueno, poder hacerlo bien. El siguiente trabajo surge como consecuencia del trabajo que presenté en la conferencia lacanoamericana de La Plata, del 2019. En esa instancia, lo presentado se basó en la experiencia de haber acompañado en su análisis a una adolescente de 15 años, quien sería intervenida quirúrgicamente para que pudieran formarle una vagina en un futuro, y los efectos que esa operación en lo real del cuerpo tuvo en análisis y en transferencia en su subjetividad. Esta analizante había sido diagnosticada con el síndrome de Rokitansky-Küster-Hauser, por lo cual en su adolescencia descubre que había nacido sin vagina y sin útero. Esto implicaba que no podía acceder al coito ni a la maternidad, aunque tenía ovarios funcionantes y un desarrollo normal de las características sexuales, secundarias y genitales. Una acotada identificación que hace esta analizante, a la que llamaré Ángela, con el relato de una chica trans, me conduce a hacer una pequeña investigación sobre las nuevas sexualidades que integran la sigla LGTBIQ, en ocasiones llamadas queer, y cómo se posiciona el psicoanálisis con relación a ellas. En el caso de Ángela, la analizante mencionada, puedo afirmar que posteriormente a la intervención quirúrgica en la que le formaron una vagina, las consecuencias en su psiquis y en su subjetividad fueron sorprendentes. Fue necesario que el analizante contara con una vagina, ese agujero que faltaba, para que pudieran surgir en ella las formaciones de su inconsciente, deseos, iniciativas, vínculos exogámicos, para que su voz se oyera fuerte y clara, para que pudiera ir barrando a esos gran otros y pudiera ingresar a ese segundo despertar sexual con todo lo que ya implica. En una sesión posterior a esa intervención quirúrgica, Ángela expresa: «Sabéis que estuve viendo un documental sobre una chica transgénero. Yo me identifiqué con lo que vi. Son cosas distintas, pero en algo la podría entender. Ella se sintió liberada porque a partir de que le formaron la vagina, podría estar con alguien de la manera que quería, y ya no estar preocupada por no poder hacerlo. Yo nací mujer, y es diferente. Pero en el punto de la liberación, de no seguir con inhibiciones a partir de tener una vagina, me identifiqué con ella. Es a partir de que el analizante que padecía el síndrome de Rokitansky se identifica en algún punto con una chica trans que intento investigar en estas nuevas sexualidades y en alguna medida en los efectos de estas intervenciones quirúrgicas.
¿Qué sostiene alguna de las teorías como la queer sobre el psicoanálisis y las nuevas sexualidades? ¿Y desde dónde puede posicionarse en la clínica con relación a estas nuevas modalidades de sexualidad hoy? Por un lado, sobre las nuevas sexualidades que están incluidas. Voy a comenzar por definir brevemente el significado de intersexualidad, una categoría incluida en esta sigla que desde hace muchos años acceden a intervenciones quirúrgicas en sus genitales, generalmente no elegidas por ellos. Personalmente tenía un conocimiento muy limitado de esto. ¿Qué es la intersexualidad? ¿Qué significa? Dentro de la intersexualidad están distintas enfermedades. Por un lado, el síndrome de insensibilidad a los andrógenos es una enfermedad genética en la cual las células no pueden captar a los andrógenos, las hormonas encargadas de desarrollar las características masculinas, pene, testículos, vello corporal. Quienes padecen este síntoma, aunque posean cromosomas XY, su cuerpo se desarrolla como una mujer. Si es incompleto, pueden tener mezcladas las características masculinas y femeninas. Otra enfermedad dentro de lo que es la intersexualidad es la hiperplasia suprarrenal congénita. Implica mujeres que tienen genitales ambiguos. Al nacer parecen más masculinas que femeninos. Con relación a la intersexualidad, el doctor Ramón Márquez del Hospital Sembois expresa: hay personas que tienen testículos con vulva y vagina, pero sin útero. Dentro de esta sigla también está la transexualidad, que es un término que todos tenemos más claros, que tiene que ver con quienes se han sometido a tratamientos hormonales y en ocasiones a intervenciones quirúrgicas para adquirir la apariencia física de las personas del sexo con que se identifica. Con relación a esta sigla, la filósofa Beatriz Preciado, actualmente Paul Beatriz Preciado, expresa en su libro Queer, ensayo de una palabra, que la palabra queer apareció en la lengua inglesa en el siglo XVIII. Esta servía para referirse al tramposo, al ladrón, al borracho y a la oveja negra, pero también a aquel que no pudiera ser inmediatamente reconocido como hombre o como mujer. A la sigla LGBT, en los 90, que se utiliza para referirse a las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas, cada vez le suman más letras. Una de las más recientes es la I, que agrupa a las personas intersexuales o aquellas que nacieron con órganos genitales, como explicábamos recién, masculinos o femeninos. Hay quienes afirman que no se debería incluir por no estar relacionada con identidades de género ni orientaciones sexuales. De manera más reciente, se ha empezado a hablar de sectores LGBTIQ. Esta última letra se refiere a personas queer. Pero, ¿qué es ser queer? ¿Corresponde incluirla en esta sigla? Preciado sostiene que en la sociedad victoriana, donde se defendía el valor de la heterosexualidad, queer era la palabra usada para nombrar a aquellas personas que escapaban de lo heterosexual. Aunque en los últimos 2 siglos la palabra cambia radicalmente de uso. A mediados de los 80, empujados por la crisis del SIDA, un conjunto de microgrupos decidió apropiarse de la injuria queer para hacer de ella un lugar de acción política. Afirma, ahora son ellos que se autodenominan queer. Lo queer procura un mundo sin fronteras y de igualdad de derechos entre personas diferentes. Aboga porque cada quien pueda ser quien es, tal y como es. Tomo una frase de Preciado, que salió en un artículo que apareció en El País Español, que deja claro qué es ser queer. Él afirma: he sido y en parte sigo siendo mujer, lesbiana, homosexual, hombre trans. Soy al mismo tiempo todo eso y nada de eso. Judith Butler lo describió así: mi entendimiento de la palabra queer es
el de un término que desea que no tengas que presentar una tarjeta de identidad antes de entrar en una reunión. Sigue diciendo algunas otras cosas, pero está muy en consonancia con lo que dice Preciado, así que voy a seguir. ¿Se puede hablar de personas LGBTIQ? Si tenemos en cuenta cómo definen lo queer Judith Butler y Paul Preciado, esto no sería posible. Por un lado, lo queer cuestiona lo LGBT. Resulta entonces contradictorio hablar de personas LGBTQ. Lo queer no puede ser entendido como una categoría más de esa sigla, porque está en contra de estas. Busca no encasillarse ni definirse, sino vivir en una fluidez constante. Voy a referirme ahora brevemente a ciertas críticas que Paul Beatriz Preciado hace al psicoanálisis en el año 2019, en un encuentro de la institución psicoanalítica. También voy a agradecer que pude encontrar a Paul Preciado, a Catalina Fernández, que conforma un cártel junto con otros compañeros de escuela, y estaban leyendo un texto muy interesante, y por eso fue que yo llegué creo que el texto lo había llevado Octavio, así que gracias a todos los del cártel. ¿qué hace? Bueno, la causa está. Para hablar de las mujeres, él hace críticas al psicoanálisis en el 2019 en un encuentro de la institución psicoanalítica La Causa Freudiana, que se reunían para hablar de las mujeres en psicoanálisis. Antes, bueno, esperen un poquito. De este texto tomaré solo algunas líneas, donde este filósofo integrante del movimiento queer revela su opinión sobre el psicoanálisis con relación a las nuevas sexualidades. Algunas líneas entonces, basadas en estas palabras. Refiriéndose al psicoanálisis, sostienen que el régimen de la diferencia sexual sobre el que se apoyan y se articulan las teorías psicoanalíticas ya no reflejan la realidad empírica. El psicoanálisis tendría una teoría perimida para el momento actual, desde el cual algún psicoanalista nombra a uno que se llama Pierre-Henri Castel, mediría a los trans como no siendo capaces de resolver el complejo de Edipo, y considerarlos más allá de la neurosis, en el borde e incluso dentro de la psicosis. Con relación a esta crítica en particular, me pregunto cómo avanzar en la teoría psicoanalítica con relación a estas nuevas modalidades de sexualidad, cuando no llegan a nuestra clínica casos de transexualismo. Es constatable que acuden a centros hospitalarios, donde realizan los tratamientos endocrinológicos, psicológicos y cirugías. Pero ¿cómo hacer avanzar la teoría sin clínica? Recordemos que la teoría psicoanalítica avanzó a partir de todos los casos clínicos de Freud, que alimentaban su teoría, la cual posteriormente enriquecía la clínica. Jacques Lacan continuó esta tarea e incluso en la actualidad, desde el psicoanálisis, continuamos analizando esos grandes historiales y seguimos aprendiendo y teorizando a partir de ellos. Pero es cierto que estamos frente a otras realidades, en un contexto histórico diferente, con ofertas tecnocientíficas que no existían. Con relación a los posibles avances de la teoría psicoanalítica, me resulta muy interesante esta propuesta de Benjamin Domb, que da cuenta de la vigencia de la teoría analítica, y que desde ella es posible integrar lo nuevo. Cito, es importante considerar como fundamental en estos momentos el aforismo de Lacan, no hay relación sexual o no hay rapport sexual. Porque eso es lo que da lugar para que haya sexualidades diversas y a que podamos entender estas sexualidades. Sigue Preciado, pero no me digan que la institución psicoanalítica no tiene y no considera todavía la homosexualidad como un desvío en relación a la norma. De lo contrario, ¿cómo explicar que hasta hace muy poco tiempo no había psicoanalistas pudiendo públicamente identificarse como homosexuales? Les pregunto, ¿cuántos de ustedes se definen hoy, inclusive aquí mismo en esta escuela de la causa freudiana, públicamente como psicoanalistas homosexuales? Con relación a esta crítica, parece que Paul no tiene idea de la regla de abstinencia, que es imprescindible que sea cumplida por un psicoanalista.
Preciado afirma además que desde el psicoanálisis hay una complicidad con la epistemología de la diferencia sexual heteronormativa. Solicita al psicoanálisis que se reconozca desde una posición de enunciación política en un régimen de poder heteropatriarcal y colonial. Después de haber hecho un pequeño recorrido por las críticas de Paul Preciado hacia el psicoanálisis, me pareció interesante contrastarlo con las críticas que la revista Anfibia, producida por la Universidad Nacional San Martín, le hace a Preciado. Él fue invitado a dar unos talleres a mediados del año 2015 por el Malva, en Buenos Aires, como reconocido filósofo y una de las voces fundamentales de la teoría queer. Esto coincidió con que hacía poco tiempo había finalmente cambiado su nombre, de Beatriz Preciado a Paul Beatriz Preciado. Congregó en el Malva cientos de jóvenes. Con relación a los talleres ofrecidos por Preciado en el Malva, en el artículo titulado ¿Tanto puede un nombre de varón?, esta revista expresó: lejos de la performance y de sus provocadores enunciados sobre la revolución de los cuerpos, apeló a la pedagogía tradicional para monopolizar la palabra. ¿Cuánto de colonial hubo en sus intervenciones? Un grupo de investigadoras pone en discusión la figura de un intelectual transnacional y lo acusan de subsumirse y seguir asumiendo un universal masculino. La primera estrella intelectual del siglo XX en Estados Unidos, Susan Sontag, gestó la indistinción entre la persona y el personaje. Paul B. Preciado, ex Beatriz, teórica queer devenido transfeminista, hoy es casi un pop star con un look atildado de metrosexual más cercano al de un director técnico del Barcelona que al de un activista antisistema. En enero del 2015, Preciado escribió en un periódico: he empezado el año pidiendo a mis amigos cercanos, pero también a aquellos que no me conocen, que cambien el nombre femenino que me fue asignado en el nacimiento por otro nombre. Una deconstrucción, una revolución, un salto sin red, un duelo. Beatriz es Paul. Otra crítica hacia eso. Tanto usar todas y todes, y ahora vuelta a la neutralidad falsa del género masculino. Si a Preciado desde este año le apetece ser Paul, voilà, pero ¿por qué tanto ahínco en un autobautismo deconstructivo y seguimos subsumiendo y asumiendo un universal masculino? Un desliz significativo y ya tropezamos con la piedra del patriarcado. Otra crítica más. Paul hizo de cuenta que no se la había leído a Beatriz y monopolizó la palabra. Fue acusado entonces de androcentrista. Retomo estas críticas a las presentaciones en Buenos Aires de Paul Preciado, porque parecería que una vez realizado su cambio de nombre, sus actitudes han dejado a algunos de sus seguidores integrados en lo queer con la sensación de que ha quedado colocado asumiendo un universal masculino. Parecería que una vez que tiene su nombre de varón, se comporta como un varón conservador, colonialista, androcentrista y no conforma a muchos de estos movimientos de los que integran esta sigla. Paradójicamente, utilizan en las críticas que le hacen a Paul palabras y conceptos que él utilizó para criticar la postura del psicoanálisis, al que consideraba cómplice de un régimen heteropatriarcal y colonial. Siguiendo el nombre de este artículo, ¿tanto puede un nombre de varón? Estas críticas muestran que ese significante Paul que lo nombra tuvo poder, hubo una autorización de sexo, se nombra varón y se dice varón. Como sostiene Lacan, el sexo se dice, y en este caso se dice Paul. Además, no olvidemos que es el lenguaje el que convierte al cuerpo en cuerpo. Con relación a su nuevo nombre, él expresa: llevo el nombre como una máscara más, y a su vez como una variable discursiva tremendamente importante para modular mi género. Bueno, con relación a esto, algo más o menos informal, en algún momento vi por YouTube
una entrevista que le hicieron en Barcelona hace poco tiempo a él, ¿no? Y bueno, una de las preguntas que le hacían era que siempre había defendido las minorías, y él decía, sí, yo me sentía muy cómodo con las minorías, con esto, y acto seguido dice, y ahora me estoy sintiendo cómodo con las mayorías. Bueno, quizás haya un goce allí ignorado en él, ignorado por ese sujeto dividido entre lo que dice y lo que sabe. Quizá lo que ansiaba era formar parte de este sistema binario. ¿Cuál es la posición del psicoanálisis con relación a estas nuevas sexualidades? No voy a extenderme en la teorización de Freud y Lacan con relación a la homosexualidad para centrarme en las nuevas modalidades que están solicitando tratamientos hormonales y cirugías, y que son quienes no están llegando a nuestros consultorios por asistir a los centros hospitalarios que realizan los tratamientos. Aunque por otro lado, me parece importante tomar y referirme a algunos fragmentos que dejan clara la postura que tanto Freud como Lacan tuvieron con relación a esta orientación sexual, por ser la de mayor porcentaje dentro de las que conforman esta sigla, y las que llegan a nuestra clínica, ¿no? Con estas palabras, Sigmund Freud responde la carta que una mujer norteamericana le había enviado en 1935. Cuando estaba angustiada por la homosexualidad de su hijo. Esta fue publicada en el 51 junto con la correspondencia de Freud y citada en la biografía escrita por Ernest Jones. La homosexualidad no es desde luego una ventaja, pero no hay nada en ella de lo cual avergonzarse. No es un vicio ni un envilecimiento y no podría calificársela de enfermedad. Nosotros la consideramos como una variación de la función sexual. Muchos individuos sumamente respetables de los tiempos antiguos y modernos fueron homosexuales, y entre ellos encontramos a algunos de los más grandes hombres, Platón, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, etc. Perseguir la homosexualidad como un crimen es una gran injusticia y también una crueldad. Freud también sostuvo hasta su muerte que no había motivos para que se les negara a los homosexuales la solicitud como aspirantes a psicoanalistas. Sus diferencias y las de Otto Rank con relación a esto tuvo como consecuencia en 1921 causa de división entre los miembros del comité directivo de la IPA, quienes se negaron a otorgarles ese derecho. Creo que se desprende de la posición tomada por Freud en 1921, solicitando que no se les negara a los homosexuales ser aspirantes a psicoanalistas, o la respuesta a la carta recibida por esta madre de un hijo homosexual en 1935, que el psicoanálisis no tuvo el posicionamiento que Preciado afirma en algunas críticas relatadas anteriormente, sino que dentro de él sus propios fundadores lo apoyan, nada menos que solicitando puedan ingresar a su institución psicoanalítica. Ana Freud no seguirá las ideas de su padre. Elizabeth Rudinesco afirma en su libro La familia en desorden que ella tergiversó las ideas de su padre y militó contra el acceso de los homosexuales a la jerarquía de analistas didácticos. Y al mismo tiempo promovió la idea contraria a toda realidad clínica de que una cura exitosa debe encauzar a un homosexual por el camino de la heterosexualidad. Jacques Lacan sí sigue las ideas de Freud y en 1964, cuando funda l'École Freudienne de Paris, se pronunció expresamente para brindar a los homosexuales la posibilidad de ser psicoanalistas. Rudinesco aclara que si bien en la IPA no existía una regla escrita que lo prohibiera, la posición de Lacan explica por qué hay más psicoanalistas homosexuales visibles en las actuales sociedades psicoanalíticas salidas de la antigua École Freudienne de Paris, que en las filas pertenecientes a la IPA. Y si bien la decisión de prohibirles el acceso a la profesión nunca llegó a ser una regla escrita, en los estatutos de la IPA
La posición de Lacan explica por qué hay más psicoanalistas homosexuales en las sociedades psicoanalísticas salidas de la EFP. Silvia Amigo, en su trabajo presentado en la Conferencia Lacanoamericana de La Plata 2019, afirma: nada dice de la condición estructural del sujeto el hecho de elegir un partener homo o hetero. Solo nos informa acerca de si la diferencia sexual le resulta causa de deseo, si desencadena el deseo sexual o lo impide. Desde nuestra clínica podemos constatar que la homosexualidad no está atada a ninguna estructura en particular, sino que es caso a caso, en cada singularidad, como lo es dentro de la heterosexualidad, del travestismo, etc. Transexualismo. Por el momento histórico en que vivió y realizó su obra Freud, no se refirió al transexualismo, aunque da cuenta de este en el historial del presidente Schreber. Y será Lacan quien se referirá a esta basándose en este historial en su obra. Recién en 1953, el término transexualidad fue acuñado por Harry Benjamin, quien propuso un tratamiento con hormonas del sexo con el que se identificaban sus pacientes para aliviar su malestar. En 1973, John Money denominó este cuadro disforia de género. Son varias las referencias al transexualismo en la obra de Jacques Lacan. De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis, en los escritos, llama el goce transexualista de Schreber a la práctica de cultivar en su cuerpo la voluptuosidad femenina. El presidente Schreber, al no disponer del significante fálico, encuentra como solución en relación a su posición sexuada ese goce transexualista. En palabras de Lacan, le queda la solución de ser la mujer que falta a los hombres. En el seminario 18 de un discurso que no fuera del semblante, queda más claro aún la relación que Lacan hace entre psicosis y transexualismo. Por un lado, recomienda el libro Sex and Gender, de Stoller, por contener varios casos de transexuales muy bien observados con sus correlatos familiares. Por otro, se sorprende de que Stoller elude por completo la cara psicótica de estos casos, por no haber escuchado nunca hablar de la forclusión lacaniana. Schreber afirma en sus memorias que si Dios se fuera y lo dejara plantado, yo tendría que estar continuamente pendiente de la mujer, conservando la mujer, los rasgos de mujer, copiando la mujer. Esto es una cita exacta de Lacan, no dije, perdón. Conservando la mujer, los rasgos de mujer, copiando la mujer, haciendo de mujer. En esta cita queda claro cómo toda la energía psíquica de Schreber está al servicio de sostener a la mujer con mayúscula. En el primer capítulo del seminario siguiente, Upir, Lacan retoma el tema del transexualismo refiriéndose al error del que padece el sujeto transexual. Tiene un cuerpo equivocado que no coincide con el sexo al que tiene la convicción de pertenecer. Pero ¿cuál es el error? Es el error común, dirá Lacan, que consiste en interpretar la pequeña diferencia anatómica con criterios fálicos. El transexual rechaza los criterios fálicos a partir de los cuales se lo distinguió en la repartición sexual. Cuando él quiere hacerse reconocer como hombre o mujer, la única manera que tiene de hacerlo es modificando su anatomía. Expresa Lacan. Su único yerro es querer forzar, mediante la cirugía, el discurso sexual que en cuanto imposible es el pasaje a lo real. En el escrito El atolondradicho, Lacan propone el concepto de pousse à la femme o empuje a la mujer, para ubicar fenómenos muy frecuentes en la psicosis que no habían sido aún descritos en la psiquiatría clásica. Se refiere con este concepto a Schreber, señalando lo que antes había llamado goce transexual, pero ubicándolo ahora a partir de las fórmulas de la sexuación. Este es el segundo paso importante de Lacan, ahora en esta parte de su obra, ubicar la sexuación
como una elección de goce. En la primera parte de su obra lo había ubicado como una elección significante. Desde las fórmulas de la sexuación, la posición sexual del lado hombre o del lado mujer se elige a nivel del goce, en función de cómo se inscriba uno u otro con respecto a la función fálica. En estas fórmulas, Lacan sigue a Freud en el sentido en que propone el falo como único significante en relación con el cual inscribirse, pero en esta época Lacan ya no llama significante, sino función fálica. Plantea además que la función implica una escritura de goce y que cada sexo se escribe de un modo distinto. En el atolondradicho, Lacan sostiene que dado que en la psicosis no hay inscripción del padre, es decir, no se inscribe la excepción, el sujeto no puede posicionarse en relación con el falo, como castrado. Es decir, que su goce no es fálico, porque no pasa por la castración. Y si su goce no es fálico, el goce en la psicosis es un goce sin regulación, deslocalizado. A eso Lacan lo llama pousse à la femme, o empuje a la mujer. Sin el coantor de la castración, el goce no está castrado, se infinitiza. La mujer con mayúscula existe solo como consecuencia de la no inscripción de la excepción paterna. Lo que funciona como empuje, el efecto forclusivo psicótico, es un empuje a realizar la existencia de la mujer con mayúscula. Este empuje es a escribir que la mujer existe en el lado derecho de las fórmulas, donde el goce no es regulado por el falo, o sea, allí sería solamente con relación al sujeto del otro barrado, al otro goce. Por esto Lacan lo remite a lo femenino, en el punto donde el goce no es regulado por el falo y en tanto tal es ilimitado. Pero a diferencia de la posición femenina que se ubica en más allá del goce fálico, el empuje a la mujer con mayúscula se ubica en una ausencia del goce fálico. Podemos afirmar entonces que las fórmulas de la sexuación son válidas solo para la neurosis, ya que implican un goce fálico, tanto en el lado hombre como en el lado mujer. No es el goce del otro, del lado femenino, sin el goce fálico. El goce otro, perdón. Podemos decir entonces que Lacan, en la última parte de su obra, desde las fórmulas de la sexuación, inscribe la cuestión del género en términos de goce, y se refiere al transexualismo desde el rechazo a la castración, forclusión, y por el empuje a la mujer. Voy a referirme ahora a algunas concepciones de psicoanalistas contemporáneos con relación a estas nuevas modalidades de sexualidad. Bueno, ya lo expresé hoy, me gusta esa frase de Benjamin Domb que dice que el no hay relación sexual nos sirve y lo tenemos que tener en cuenta para poder pensar las sexualidades diversas y que podamos entenderlas. El hecho de que no haya, que no sean complementarios hombre y mujer, hace que hayan muchas otras sexualidades. Enrique Ratín nos transmite que el pousse à la femme o empuje a la mujer es una cuestión preedípica, prefálica y que Lacan encontraba en algunos de los psicóticos el pousse à la femme. Desde su experiencia de muchos años en la presentación de enfermos del Hospital Villard-de-Baux, puede afirmar que en una cantidad considerable de psicóticos hombres que entrevistó, en un gran porcentaje se encuentra el pousse à la femme. Además, un porcentaje muy alto de los paranoicos hombres entrevistados presentaban el rechazo a la homosexualidad. La psicoanalista francesa Catherine Millot, en su libro Ensayo sobre el transexualismo, expresa: el transexualismo es actualmente la conjunción de una convicción que no debe nada a nadie y una demanda que se dirige al otro. Tal demanda es nueva, ya que supone una oferta que la suscita, la que hace la ciencia, pues sin cirujano ni endocrinólogo no hay transexual. En relación a la cita de Catherine Millot, considero que no solo la oferta de la tecnología y la ciencia, por intermedio de cirujanos y endocrinólogos, están creando una demanda de reasignación de sexo,
sino que también la legislación incide en que esta demanda sea mayor. Es a partir de una legislación que valida el discurso científico y su oferta que los adolescentes pueden decidir hacerse tratamientos hormonales sin siquiera el consentimiento de sus padres, a una edad donde sabemos que no están aptos para hacerlo, no han terminado de transitar aún el segundo despertar sexual, ni tienen aún la madurez para poder definir su sexualidad. Recordemos que se legisla para un colectivo, y en esas leyes se pierde el caso a caso, la singularidad, el sostenimiento de las diferencias, que es lo que caracteriza al discurso analítico. Y es así como los adolescentes acceden a definir, en tiempos absolutamente inapropiados, su sexualidad. Entiendo estas nuevas modalidades de sexualidad como diferentes formas de distribución de voces en relación a una trama o historia familiar. Estas no tienen por qué estar atadas a ninguna estructura clínica. Pero si hablamos de transexualismo, estamos refiriéndonos a un fuerte cuestionamiento de la castración. Considero que ese cuestionamiento a la castración no solo lo tienen los psicóticos por medio de la forclusión, sino que también los neuróticos se defienden lo más que pueden de la castración y pueden optar por estos tratamientos y por las cirugías de reasignación de género. Bueno, al no haber encontrado dentro del psicoanálisis algún testimonio con relación a pacientes transexuales, voy a leer algunos pedacitos de unas entrevistas realizadas a mujeres transexuales entre 30 y 31 años, hechas por la psiquiatra española Marina de la Hermosa Lorenzi, en un artículo que se llama Repensando los orígenes de la disforia de género. Tomo uno de estos testimonios. Es una mujer trans de 30 años, licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, diagnosticada a los 22 años. Ha realizado hormonización y cirugía facial. Expresa: yo me pregunto, si yo viviera en un mundo donde hubiera ya un recorrido histórico de aceptación y donde se asumiera como se asume en otros lados, que alguien que tiene los hombros grandes o que tiene pelos en la cara pueda ser una mujer e incluso pueda resultar atractiva para otra gente. Si eso lo asumiéramos y no viviéramos en la hipocresía de por el día te escupo, por la noche te compro y ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, me pregunto si empezaría yo con un proceso médico, si hubiera tomado hormonas, si estarían presentes en la sociedad frases como vivir en un cuerpo que no me pertenece. Si eso cambiara. Yo opté por las hormonas y por reducirme el mentón, porque la gente cuando ya no nota nada sospechoso en ti, que le haga pensar que no eres una chica, no te agrede. Aunque relaciona directamente las cirugías con el intento de no recibir violencia si la perciben diferente, también expresa un deseo de que esto pudiera ser realizado de otra manera que por intermedio de hormonas y cirugías. Otro pequeño testimonio de una chica trans de 25 años, publicado en la revista Women's Health, quien tiempo después de haber sido intervenida quirúrgicamente y continuar con tratamiento con hormonas, expresa: muchos hombres me dicen que no tienen problema con que sea trans, pero no quieren presentarme a su familia, a veces a sus amigos. La sociedad no está aún preparada para eso. Queda claro que tampoco las cirugías realizadas les permiten acceder fácilmente a lo que ellas querían, y que continúan sintiendo limitaciones importantes en sus vínculos. Es posible que si el psicoanálisis se propusiera acceder a esta población, se lograra en quienes hacen estos tratamientos o piensan en hacerlos, surgieran otras preguntas, que estas no se pusieran solo en el afuera y en la sociedad. A través de un tratamiento analítico podrían acercarse a asumir su castración y la del gran otro, y desde allí tomar resoluciones o no. Estas afirmaciones son tomadas de la Intersex Society of North America, que es una organización de intersexuales de Estados Unidos.
Los tratamientos dominantes. Los intersexuales no presentan disforia de género, sino una patología congénita. La Ley de Violencia de Género, que se aprobó en el 2018 en el Parlamento, prohíbe los procedimientos médicos innecesarios a niños y jóvenes intersex, excepto en los casos en que haya riesgo para la salud. Hasta ese momento los procedimientos fueron los siguientes. En el caso de que las células no captaran los andrógenos y sus caracteres sexuales secundarios sean femeninos, aunque ellos fueran XY, o sea, hombres, se les dejaba el sexo femenino y se les daban hormonas para que fueran acompañando la apariencia exterior, aunque fueran varones. Esto se venía haciendo porque era mucho más complicada la intervención quirúrgica para formarles un pene funcionante. O sea, que cromosómicamente eran hombres, eran XY, pero lo llevaban a ser mujeres para acompañar a los caracteres sexuales secundarios. Cuando los bebés nacían con genitales ambiguos, se procedía de manera de preservar la capacidad reproductiva. Si la persona era XX, y en el caso de que fuera XY, solo se le atribuye el sexo masculino si consideraban que su pene puede ser funcional y tener apariencia adecuada. Si no, optaban por dejarle exteriormente los órganos femeninos porque era mucho más fácil y después procedían a extirparle los testículos. Y a la posterior hormonización. Coinciden en esta organización que a partir de los testimonios de la mayoría de los intersexuales pueden afirmar en que durante todo este proceso de cirugías, que muchas veces son varias, la falta de información clara al menor y el secreto juegan entonces un papel especialmente traumático, puesto que ese ambiente explica no solo las incertidumbres de muchos hermafroditas en torno a su real situación, que los lleva a imaginar que padecen males mucho peores o que son verdaderos monstruos, sino también que muchos pacientes se sienten estigmatizados y experimentan vergüenza, tristeza o incluso la sensación de haber sido víctimas de abuso sexual. Esto es de un estudio que llevó con 40 intersexuales el sociólogo Sharon Krebs. Volviendo al transexualismo, no encontré en Uruguay un estudio a largo plazo sobre el índice de suicidios en transexuales, varios años más tarde de realizada la cirugía. En nuestro país hay pocos, según el último censo, 834, donde más del 90% de ellos son mujeres trans, o sea, hombres que se han hecho tratamientos para ser mujeres. Accedí a una investigación sobre el índice de suicidios en transexuales que se han sometido a tratamientos hormonales y cirugía de reasignación de sexo, realizado en Suecia. Esto fue realizado durante una cantidad de años suficiente, 30, como para que sus resultados sean fiables. La investigación mencionada está publicada en Internet con un título larguísimo, son como 4 renglones en inglés, Long Term Follow-up, es el único que se siguió durante 30 años, y es en Suecia, o sea que es muy fácil de encontrar, más allá del título. Las conclusiones, bueno, hicieron un seguimiento de 324 personas en los que habían transcurrido más de 10 años de efectuada la intervención quirúrgica para reasignación de sexo, 191 de hombres a mujer y 133 de mujer a hombre. Las conclusiones son las siguientes. Las personas transexuales, luego del tratamiento y cirugía de reasignación de género, tienen riesgos considerablemente más altos de muerte, comportamiento suicida y patologías psiquiátricas que la población que no pasa por estas situaciones. Después de haber leído estos testimonios en los cuales desde la transexualidad se preguntan si sería necesaria la operación y la hormonización, o que relatan que aunque ha accedido a tener relaciones con heterosexuales, no ha podido conseguir el vínculo con un hombre que deseaba, del sufrimiento que tienen los intersexuales por la falta de palabras, de escucha, y el silencio imperante en los tratamientos que han tenido, así como de los índices altísimos de suicidios entre transexuales que fueron intervenidos quirúrgicamente y con tratamiento de hormonas, me pregunto, ¿fueron exitosos los tratamientos de reasignación de género
que ofrece la ciencia a base de hormonas e intervenciones quirúrgicas. Estos testimonios sobre transexuales e intersexuales intervenidos quirúrgicamente nos hablan de que hubo mucha cirugía, pero faltó la escucha, faltó la palabra y su lectura. Herramientas fundamentales en la práctica psicoanalítica. Considero que es muy probable que en un tiempo no muy prolongado, ese furor por las hormonas y las cirugías, sea por seguir el discurso de la ciencia y también el de la jurisprudencia, ambos dirigidos a un colectivo, pueda ser cuestionado y que las personas se animen a investigar los verdaderos resultados de esta metodología. Quizás esto tenga como consecuencia que opten por acercarse al psicoanálisis y a través de él poder preguntarse sobre sus deseos e inclinaciones y hacer la experiencia del inconsciente. Para terminar, me quedo preguntando en esa cifra tan alta, cuando leo que en Uruguay el 90% de los que se operan o hacen tratamiento, cualquiera de las dos cosas, con hormonas sin llegar a la operación, un 90% hacen el cambio de hombre a mujer. Y bueno, y dejo esta pregunta para conversar con ustedes, a ver qué es lo que les parece sobre esta feminización que está habiendo y más que la envidia del pene, ahora parece que es el furor de querer tener una vagina, ¿no? Bueno, termino por acá. Bueno, abrimos el espacio para preguntas y comentarios. Muchas gracias, Tatiana. Una gran presentación que quisiera lo antes posible tener en papel y leerla, o sea, en pantalla. Si me la pueden mandar, me encantaría. Te la mando porque ustedes me inspiraron. Bueno, está bien. Los del cárcel me inspiraron. Yo no estoy en el cárcel. Al cárcel llegó el texto. Ah, no, yo no estoy. ¿Cómo llegó ese texto? Creí que era por ti. Sí, yo lo mandé a la escuela. Sí, lo mandaste vos, está. Entonces entendí bien, está. Entonces gracias igual a Catalina y a vos. Sí, yo lo mandé al WhatsApp de la escuela y ese después lo tomaron los compañeros del cárcel. Bueno, no sé, muchas cosas, pero una se me venía a la mente en relación a lo que traías hacia el final, ¿no? Esta, como dijiste, casi envidia de vagina, sería una cosa así, ¿no? Una cosa fuerte la que tiraste. Me hacía acordar lo que decía Freud ahí de que el hombre, los hombres, lo decía en forma tajante, contundente, ¿no? O sea, sin no dejar dudas, a nivel inconsciente son todos homosexuales. Sí, es cierto. Sí. O sea, bueno, me parece que el desafío que le trae, primera cosa, ¿no? Efectivamente, es muy poco probable teorizar sobre una experiencia que no se tiene. Yo no tengo una experiencia con hermafroditos haciendo un análisis, o con tu experiencia con esta chica de 15 años, que me parece que es pionera, por lo menos de lo que yo conozco. Creo que es buena la interrogante, bueno, ¿por qué no? No digo que no haya otros colegas, ¿no? Pero no es mi experiencia. Nunca he trabajado con alguien que se haya propuesto operarse o haya sido operado. Por lo tanto, te agradezco todo lo que me enseñaste, ¿no? En esto. Después, sobre el centro aludís al centro de la polémica que plantea una de los cuestionamientos que hace desde su lugar, ¿no? Y su lugar, bien lo traes, es morir o mutar, diría mi resumen del postulado depreciado. Y bueno, me parece que él en ese sentido da cuenta de esa mutación donde se instala, sí, claro, en un lugar
patriarcal. Y creo que ahí marca justamente uno de los puntos fuertes del conflicto del feminismo, ¿no? Que lo intenté esbozar en La Plata y no lo planteé muy bien, pero me sirvió justamente para clarificar qué pienso. A nivel de lo que aparecen como los conflictos discursivos del feminismo, discursos que todos anudan en el goce de los cuerpos, discurso por lo tanto que se quiere elegir en discurso amo, como todo discurso. Todo discurso está sujeto al imperialismo del significante. Por lo tanto, tiende a imponer sobre lo otro lo que considera la verdad. Y más cuando es un discurso que inspira un movimiento político. Multiforme como todo movimiento político, pero que aspira a ser un movimiento político, que se reconoce como revolucionario. Entonces, en el feminismo tenemos que recordar que en este momento, también, y eso es un problema que lo hace más pesado aún, carga con la supuesta herencia de la justicia social, incluso como bandera. Tras la derrota de la izquierda, tras la caída del comunismo real, pareciera que entonces el mundo globalmente a nivel de discursos no tiene otro discurso revolucionario que el discurso feminista. Y en ese punto, bueno, una mujer haciéndose hombre, mutando, aparece justamente como un signo, a veces, de los tiempos, ¿no? Como Zizek lo ubica. Pareciera que Preciado está más preocupado de tener un lugar, las minorías sexuales, trans, LGTB, en la gran morada súper rica que prepara la utopía neoliberal, ¿no? Como lo leía hoy, ¿no? Pareciera que nos encaminamos, no tan lentamente, a un mundo donde va a haber, como escribía un amigo hoy en el diario, archipiélagos de opulencia sobre océanos de miseria, ¿no? Entonces, esta crítica que le hacen en Argentina me parece que es pertinente, porque es otro europeo más hablando de asuntos europeos, ¿no? Lo que sí me parece interesante en relación a eso son los deslizamientos, los puntos, digamos, de frontera. Y ahí sí algo he podido escuchar, que tiene que ver con ciertas fronteras que se dan sobre todo en el despertar sexual, donde, y en las prácticas sexuales, donde los sujetos se, digamos, atomizan en objetos, según los aparatos de consumo, y según las drogas, y según los lugares que se le adjudican a los otros cuerpos. Es decir, a lo que tomo prestado depreciado como lo que él denomina la pornotopía, o podríamos llamar una pornoscopía, ¿no? Omnipresente. Donde me parece que ahí la mutación que se está produciendo, es... pusiste una... Perdón, algo me pasó en mi pantalla que se achicó. Bueno, sigo después la regla. Decía algo, está produciendo damos una... la palabra. Ahí está. Perdón, ¿terminaste? Damos la palabra a Celia Calvo, que la pidió. Bueno, hola a todos. Gracias, Tatiana. Me gustó mucho tu presentación. Fue muy abarcativa y muy removedora de lo que uno cree que ya son saberes sabidos o estatizados por el establishment psicoanalítico. Eso me parece bien interesante. Algunas
cuestiones que me quedaron dando vueltas por allí. Las digo como para pensarlas, y son aleatorias de acuerdo a lo que pude tomar de algún apunte. Por ejemplo, en algún momento vos citás que frente a la decisión de esta ley del 2018 aprobada, solo se harían ciertas intervenciones a partir del riesgo, si hay riesgos de salud, ¿verdad? Sí. Bien, yo preguntaría, ¿de cuál salud hablan? Bueno, en ese sentido me molesta, porque me parece que tenemos que ser fieles al punto de enunciación desde donde uno y cada uno de nosotros hablamos. Acá, en esta reunión, así como los conversatorios y todo eso, somos analistas. Luego tocamos el piano, pintamos, dibujamos, o damos charlas de cualquier otra cosa, pero acá somos analistas. Entonces, me molesta mucho cuando escucho esos artículos de científicos, supuestamente, que dicen la enfermedad psiquiátrica. Las enfermedades no son propiedad de nadie, ni de los psicoanalistas, ni de los psicólogos, ni de los psiquiatras. Son propiedad también de los curas, de los rabinos, de los amigos, de lo que sea. Entonces, esa cuestión, esa nominación, y lo digo justamente porque tu comienzo no me pareció para nada casual, y me parece algo bien destacable y a subrayar, cosa que me gustó, respecto de tu paciente, con el efecto del nombre. La nominación no es cualquier cosa. La nominación arma al sujeto desde la invocación del otro, que lo supone desde antes de nacer, cuando se le elige el nombre, en esto que nos precede. Y reiterativa, porque a la tarde tuvimos el grupo, dije, disculpen para quienes estaban, pero los que no estaban, es la vieja frase del Principito: domestícame, le dice el zorro, y dejaré de ser un zorro, seré tu zorro. Entonces, a partir de la nominación es que algo aparece como, justamente, al ser nombrado, es nombrado por el otro, y es la invocación justamente la que pone el deseo. Todo esto, y nos constituye como sujeto. Todo esto porque a partir de allí, de esta pregnancia e importancia del nombre y la nominación, que vos haces mucho hincapié en el comienzo, no me parece cualquier cosa. No me parece cualquier cosa elegir, digamos, yo soy muchos, decía Isidro Ducás, yo soy otros, todos tenemos distintos nombres, el nombre, el sobrenombre, el nombre oficial, el segundo nombre, algunos tienen 3 nombres, y a veces, depende de cómo estemos, nos llamamos de distintas maneras. Conozco a alguien que tiene 2 nombres y cuando está enojada con ella misma se dice por el segundo nombre. O sea que esta cuestión de cómo nos llamamos a nosotros mismos me parece genial. Creo que era de Borges, no estoy muy segura, que él decía, usted es Borges, me llaman Borges. Algo así como, me llaman de ese modo. Yo no sé cómo, a veces soy Borges, a veces me llamo de otra manera. Entonces, esta cuestión de la nominación no es cualquier cosa. Y tampoco dentro del ámbito del psicoanálisis, que ya sabemos lo que son las nominaciones, ¿no? Bien, nominación y jerarquía en el campo de la escuela. Eso porque directamente me molesta esa falta de precisión de adjudicar, de que si sufro del estómago, soy una enferma gastroenterológica, y yo qué sé, capaz que no, capaz que soy una enferma psíquica, o soy una enferma mental, y que mi angustia quedó ligada a un órgano que es el gástrico. Pero ahora, ¿yo me lo trato con el gastroenterólogo, o me lo trato con el brujo de la esquina, o me lo trato con la vecina que me dio el tecito? Entonces, eso me parecía también una precisión. Por el otro lado, creía escuchar en lo que decías la pregnancia de, además del nombre, de la mirada del otro, en los casos que presentabas y en las estadísticas, ¿no? Cómo es importante la mirada, lo que si tienen más o menos rasgos femeninos o no, para ser aceptada socialmente. Y ya vemos cómo la sociedad es bastante discriminatoria y segregativa.
porque esto le sucede al transexual, al homosexual, al heterosexual, al que es gordo, al que, digamos, al que tiene algún defecto, alguna discapacidad, y hay esta cuestión de la mirada, otra vez, el estadio del espejo de Lacan, cómo nos constituye. Por el otro lado, recién se decía esta cuestión de que que Freud decía que todos los hombres eran homosexuales, y creo que en el magnífico tratado sobre sexualidad femenina, perdón, valga mi fallido, después me lo interpretaré, en el famoso tratado, lo que yo llamo en uruguayo las instrucciones del año 13, pero las de Freud, no las de Artigas, del padre de la patria, no del padre del psicoanálisis, de Freud, que alrededor de los años 13, 1913, escribe una serie de tratados sobre la vida erótica del hombre, la vida sexual del hombre, todo eso, complementándolo, porque leer Freud con Freud es de sonsos, es lectura de sonsos, uno tiene siempre que leer a uno con otro, en todos los casos, para todos los autores. Leyéndolo a la luz de Lacan, es una frase que queda como, digamos, como en contraposición a lo que Lacan plantea en el ANCOR, en el Seminario 20, de que todos aquellos que aman a una mujer son heterosexuales. Entonces, vos planteabas una pregunta sumamente interesante, esta cuestión de que en vez de Penisneid, no sé cómo se dirá en alemán, pero es una vagina Neid, una envidia a la vagina, digamos. Cuando en realidad creo que no se trata de eso, se trata de esta distinción que vos marcás, porque no es lo mismo un homosexual que otro, no es lo mismo la homosexualidad que la transexualidad, la intersexualidad, el transvestismo, digamos, hay múltiples formas y son diferentes. Entonces, inclusive vos lo ponés hasta el nivel de estructura. A ver, el presidente Schroeder tiene el pouce à la femme, este empuje a la mujer, pero desde este lugar psicótico. Nombraste que también esto vos lo podías reconocer en los neuróticos, como en algún punto. Sí. Quedó, no sé. Bueno, le vamos dando la palabra a Enrique Ratín, que también la pidió, que Bueno, pero ya lo termino esta idea porque me parece que es conceptual y es importante. Me parece que el primer amor, y esto es del año... Bueno, ¿está bien? Gracias, Celia. Le damos la palabra a Enrique Ratín, en todo caso después Celia interviene de nuevo porque hubo una parte ahí que se cortó. Hola a todos. Gracias, Tatiana, por tu exposición. Tiene varias aristas por donde pensar muchas cosas. Este seminario anual de escuela, que le llamamos Sexualidades, pareció bien, bueno, ampliado por vos en esta exposición, varias puntas. Pero lo más interesante de destacar, me parece, es que los psicoanalistas tenemos que tomar nuestra posición, como siempre se tomó, en relación a todos los temas. Uno de ellos es esta cuestión de las llamadas nuevas sexualidades. Yo creo que tenemos que diferenciar entre la sexuación y el sexo. Son cosas distintas, incluso de lo que se conoce como el género. Cuando uno lee a Freud y cuando uno lee a Lacan, nuestros maestros, nada hace pensar, si uno lo lee bien, en todas sus contradicciones, ¿no? Nada hace pensar de que se pueda desprender de ahí una teoría, y mucho menos una clínica falocéntrica, patriarcal, que deje por fuera cualquier tipo de sexuación. Cuando Lacan escribe las fórmulas de la sexuación, creo que es bastante claro, bastante gráfico, y utiliza, bueno, sus matemas de la forma
algebraica que él tenía de matematizar, de poder transmitir, lo que muy bien señalabas vos a través de las funciones y de los goces. El mismo Freud, desde el principio de su obra, pero muy al principio, lo dijo siempre: el niño es perverso polimorfo. ¿Qué quería decir con eso Freud? Que no hay nada que indique que en la posibilidad de lo que tiene que ver con la distribución de los goces, en determinado momento de la vida de un sujeto, estén orientados hacia la homosexualidad, hacia la heterosexualidad o cualquiera de otras de las formas en las cuales se presenta la sexualidad en un sujeto. Lo que pasa es que también hay una ideologización de esta situación, hay una mezcla entre la ideología del sexo y la dimensión social, la dimensión política, como bien decían los participantes anteriores, tiene que ver también con una cuestión histórica social, pero lo que quiero remarcar es que yo no pretendo salvar al psicoanálisis de nada, o sea, no quiero decir con esto que el psicoanálisis no tiene sus puntos de revisión, que los tiene que tener, obviamente, pero hay cosas muy claras en Freud, que vos recordabas, cosas muy claras en Lacan, que nos permiten, digamos, en principio, rechazar la idea de que no hay lugar para las sexualidades. Ninguno de los dos habló de sexualidades. Bueno, Lacan habló de fórmula de la secreción, Freud habló de la sexualidad, pero sí está claro que a partir de Freud y con Lacan, que lo conceptualizó de una manera muy particular, y quedaba claro en las cosas que vos transmitías, que es una cuestión de la redistribución de los goces. Es decir, un sujeto en su tránsito edípico, y no solo edípico, en su tránsito del crecimiento subjetivo, bueno, digamos, se van ordenando los goces en relación a una historia familiar, en relación a su deseo, y van armando su propio mito. Cuando Lacan decía de la novela familiar al mito individual del neurótico, era eso. Es decir, de una novela familiar se va al mito individual de cada neurótico, y eso tiene que ver con el deseo y eso tiene que ver con la redistribución de los goces. Y ahí también entra, en su mito individual de neurótico, entra el campo de la sexualidad. Después, si tenemos que pensar lo que es una posición transexual en un sentido psíquico del término, en lo que puede ser la psicosis, sí, está claro que ahí hay una cuestión que uno puede pensarla clínica y teóricamente. Es decir, no es lo mismo la transexualidad de Schreber, digamos, que lo que puede ser la transexualidad en un neurótico. Porque ningún ordenamiento de los goces en el sentido sexual del término, llámese homosexualidad, heterosexualidad o como carajo quiera llamarse, está ligado a una estructura. Es casi como lo que Lacan nos enseñó a pensar la fobia. La fobia es algo que se deposita en cualquiera de las estructuras. Es decir, que la cuestión de la distribución del goce que determina una sexuación no tiene nada que ver con la dimensión de la estructura. O sea, no está determinado por ello. Entonces es ridículo pensar que, como se pensaba hasta la década del 60, del 70, que el manual de la Asociación Psiquiátrica Americana tenía la homosexualidad al lado de la enfermedad, por ejemplo. Cosa absurda y ridícula, o sea, era visto como algo patológico. O sea, absurdo. O sea, yo creo que lo importante de esto que escuché hoy, de que vos traías, es esta cuestión, ¿no? Las funciones y los reordenamientos de los goces. Ese es un comentario que quería hacer, nada más. Gracias. Tiene la palabra Fabián Pérez, que la pidió. Bueno, gracias. Gracias a vos también, Tatiana, por tu trabajo.
lo que pude escuchar me pareció que estuvo muy bueno, inclusive unas preguntas que hiciste al comienzo, de estas que dijiste de cómo se posiciona el psicoanálisis con respecto a estos temas, sobre la sexuación, de la sexualidad, y también cómo se posiciona en la clínica, que es un poco lo que más a mí en particular me interesa en estos tiempos. Yo creo que hay como esta es mi opinión, ¿no? Creo que hay como un apresuramiento de decir algo en relación a estos temas que se están como generando como con mucha rapidez, pero son bastante actuales. Yo creo que hay que dejar pasar un tiempo para que esto nos afecte en relación a la clínica, para poder tener ahí más un campo nuevo de trabajo, si es que lo hay. Hay que ver si estas cuestiones tan actuales de alguna forma tocan las bases teóricas del psicoanálisis o no. Ahí creo que estaría, digamos, la puerta para poder pensar y hacer algo. Si no, por eso, yo creo que es por ahí, creo que hay que darle un tiempo, que esto avance, tome su curso, se genere un discurso a partir de esto, y bueno, y ver cómo esto nos afecta. Gracias igual por el trabajo, Tatiana. Gracias, Fabián. Pidió la palabra Magali. Sí, Tatiana, bueno, muchas gracias por tu trabajo, extensísimo en el sentido de que abarca mucha cosa. Te quería preguntar una cosa, vos creo que mencionaste un trabajo europeo y que mencionaste que creo que en el trabajo no había intervención de analistas, ¿puede ser? Yo mencioné, Magali, que yo no había encontrado testimonios encontré un montón de testimonios de chicas trans, de eso, en revistas, en cosas, o en periódicos así, serios, pero no encontré desde el psicoanálisis. O sea, testimonios, podías ver que era de una neurótica, que era lo que pasaba, y acá dije, de una psiquiatra española, creo de Hermosilla, o no sé qué, no me acuerdo el nombre ahora, lo tendría que buscar, que ella hizo un estudio, ¿entendés? Y me pareció mucho mejor tomar lo que esta psiquiatra española había traído como entrevistas o no sé qué, y sacar algo de ahí, que sacarlo de una revista. Entonces, lo que dije es que no era desde el psicoanálisis, eran entrevistas que tomé algunos pedacitos hechos por una psiquiatra. No, te entendí que era un trabajo de estadístico, sí, de todo lo que se había hecho en Europa, eso te entendí. Después saqué un montón de casos de 30 años. De Suecia. Eso fue una investigación que se hizo en Suecia, que tiene un nombre en inglés de 4 renglones. Y dije, como es el único, no les voy a decir el nombre, porque lo buscan en internet y es ese lo que aparece. No importa, la pregunta va a esto, porque yo tenía entendido, yo trabajé unos cuantos años acá en el hospital de clínicas, en una policlínica que se hacía en las épocas en que había un sector de reasignación de sexo. Y en aquel momento, no te sé decir al día de hoy, se pasaba por bastantes años en que los pacientes, por lo menos en la época que estaba yo, ¿no?, tenían que pasar por un tiempo de escucha, ¿no?, antes de determinarse si se intervenían quirúrgicamente o no. De esas, en las épocas en que yo estaba te puedo hablar, después capaz que, viste, que claro, es muy monodependiente, digamos, dependiendo de quién esté ahí. Pero sé que en otros países también, capaz que era, no sé, muy aleatorio y no se hacía en todos lados. Pero me llamó la atención porque si vos me decís que hay un trabajo, puede ser que sí, que no Magali, se hiciera en todos lados. No, Magali, yo dije 2 cosas. Donde no hubo escucha alguna, yo dije una escucha psicoanalítica. No dije que no tuvieron algún tratamiento. Acá no era desde el psicoanálisis lo que podían tener. Bien. Pero sí en la parte de los intersexuales. Ahí había un sociólogo que tomó los testimonios de 40, hizo un estudio, y todos los chicos intersexuales que ahora pasaron por eso, lo que dicen es que no les decían la verdad, no les decían lo que pasaba, ni los médicos, ni los padres, y todas las fantasías que se producían,
por supuesto siempre mucho peores que la realidad, pensando que tenían andar a saber qué enfermedad y qué cosa, ¿no? Entonces, sí, en la parte de los intersexuales el estudio dice eso. Y yo lo que digo es que lo que no había era una escucha, una lectura, algo que el psicoanálisis podría aportar mucho, ¿no? Sin duda, sin duda. Además, de hecho te digo, en los pacientes que yo pude escuchar en aquel periodo de tiempo en el que estuve, había, en aquel caso, que no eran tantos tampoco, había unos cuantos pacientes de estructuras muy complejas, de difícil definición, te diría, algunos pocos pacientes con psicosis, me atrevería a decir, pero la gran mayoría de difícil definición, por decir, sí, de difícil diagnóstico. Pero bueno, quería decirte que me pareció además muy interesante y muy bien hecho todo el pasaje que hiciste por la IPA, por todo el tema de la homosexualidad, todo el recorrido, me parece bien interesante. Y con respecto a esto, no, ahora que está todo el tema de la igualdad, que toda la, ¿no? Que tiene que haber igualdad, me parece que el tema, que hay que diferenciar bien lo que tiene que ver con que creo que sí que tiene que haber una igualdad jurídica, pero que no es lo mismo que una igualdad de estructura y que no es lo mismo que una igualdad en los goces, que nunca van a poder ser iguales, que cada uno va a gozar siempre a su manera, y que eso habrá tantas formas de goce como sujetos, qué sé yo. Pero me parece que eso tiene que ver con esto que vos estás planteando de alguna manera, y bueno, nada, no quiero alargar mucho la cosa, pero me pareció muy bueno tu trabajo. Gracias. Hay dos anotados y cerramos la lista de oradores dado el horario, le pedimos que sean breves. Está Octavio y después Celia, si pueden ser breves, les agradecemos. Yo te quería hacer una pregunta, lo que me faltó por decir lo hablaremos en otro momento, pero te quería preguntar si podías hablar un poco más de lo que fue lo que abriste al principio, ¿no? Es decir, ¿por qué, aunque parezca obvio, considerás vos, para mí no es obvio, ¿no? ¿Por qué justamente vos partís diciendo que luego de la operación ella se asume como mujer? Luego de vamos a decir, la construcción quirúrgica de la vagina y del útero, según entendí bien, hace que ella advenga desde una voz de mujer. No sé si puedes hablar un poquito más de eso. Sí, ¿sabés qué, Octavio? Como tuvo un tratamiento importante antes y después, se puede seguir perfectamente. Antes fue muy importante que ella estaba en análisis y en transferencia. Tenía un análisis de 2 veces a la semana la chica, ¿ah? Y después lo continuó. Entonces, todo eso que iba pasando, pero fue bien claro que una vez que tuvo la vagina, empiezan a aparecer formaciones del inconsciente, sueños edípicos, pasa otra cosa. Yo creo que, por un lado, hay un vínculo también entre el cuerpo, el saberse que tiene una vagina, para mí que a ella la habilitó también a sentirse de otra manera, ¿no? A sentirse ya una chica, una mujercita, una chica que podía salir a la cancha, y bueno, y hablándolo todo en análisis, en transferencia, eso fue como produciendo todo lo que se fue produciendo, ¿no? Se produjeron cosas increíbles, sobre todo a nivel del inconsciente, de no traer formaciones a traer, y bueno, y creo que todo estaba muy vinculado una cosa con otra, ¿no? Pero sobre todo que todo esto que estaba pasando, lo que pasaba era no solo que le hacían la vagina, sino que podía hablar de eso, podía investigar, y todo eso fue produciendo que el que tuviera una vagina no fue una cosa menor, ¿no? Realmente hubo cambios importantes. Por supuesto que el caso de esta chica, yo no puedo comparar con nada de lo que yo leí, ¿no? Con nada de lo que leí de los trans, porque acá estamos hablando desde el inconsciente, las producciones del inconsciente, que produce en transferencia la palabra,
la lectura de esa palabra, y bueno, y en lo otro es algo más bien a título informativo, que podemos tener algo, ¿no? No sé si te contesté, ¿no? Bien, bueno, está Celia Calvo, y después damos por finalizado porque ya estamos en hora, así que le pedimos que sea breve. Bueno, igual no nos van a echar de ningún lado porque no estamos en la Porque hay otra reunión, lo que pasa, es por eso. No, pero bien breve, me quedé pensando en las intervenciones últimas y me parecen interesantes. Tatiana, tal vez, previo a la fabricación de esta vagina, de esta operación, ella ya se decía mujer, porque lo que hay que escuchar justamente es lo que remarcaba inicialmente, el punto de enunciación, desde donde ella se planteaba. La autorización le vino a partir de la fabricación vaginal, digamos, pero eso me parece que es cómo se nombra un sujeto. Otra vez, la cuestión del nombre, desde qué lugar habla, si habla como una mujer o como un hombre, eso me parece importante. La segunda cuestión, que era una pregunta tuya, de que no encontraste muchos testimonios de psicoanalistas hablando de esto, me parece que tiene una respuesta relativamente sencilla, y es que en general, no, porque hablamos de neurosis y de psicosis, pero nos faltó una estructura no menor, la perversión. Y me parece que justamente casos de perversos hay pocos, más allá de lo que bien Fabio, pero Lacan lo decía respecto de sacarle, y bueno, Enrique también, esta cuestión de sacarle el peso de la enfermedad, Freud lo decía, de sacarle el peso de la enfermedad, porque en realidad no acuden al análisis. Y esto es simple, no acuden al análisis mayoritariamente como acuden los neuróticos y o los psicóticos que son mandados o vienen por ellos o los mandan, porque por la inversión del lugar del padre. Donde tendría que estar el padre sexuado está el padre de la ley, y donde está el padre de la ley tendría que estar el padre sexuado. Entonces es fácil, por lo cual hay pocos testimonios del lado de los analistas. Y simplemente para terminar rápido, lo que quería decir respecto de la homosexualidad y heterosexualidad en esas frases que se contraponen Freud y Lacan, es que efectivamente, frente a todas las críticas del continente negro de las mujeres de Freud, todos amamos, inicialmente nuestro primer objeto de amor es la mamá. Y para los hombres les resulta más fácil, pero por el otro lado también más difícil, porque lo que feminiza es el amor del padre, y es necesario estructuralmente amar al padre para salir de las fauces de la madre, y contra eso tienen que luchar toda su vida. Es eso. Gracias, bueno, muchas gracias, Tatiana, por tu trabajo, muchas gracias a todos los participantes, y bueno, nos reencontramos con el próximo SAE en el mes de mayo. Muchas gracias a todos, buenas noches.